Estimados colegas, vamos a desarrollar el módulo de epilepsia con conceptos de detección temprana y seguimiento de los pacientes. Soy el doctor Hugo Humérez Cáceres, jefe del Servicio de Neuropsiquiatría del Hospital Cayetano Heredia y docente de Neurología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. La epilepsia es un trastorno neurológico crónico que afecta aproximadamente al 1% de la población mundial. Se calcula que 70 millones de personas en todo el mundo tienen epilepsia y de ellos cerca del 90% viven en países de ingresos bajos y medios. En la actualidad contamos con modernas pruebas de diagnóstico y terapia que están en evolución continua. Sin embargo, 3/4 partes de las personas con epilepsia que viven en países de ingresos bajos no reciben el tratamiento que necesitan. Una de las causas de esta brecha en el tratamiento de la epilepsia en países pobres es la falta de médicos entrenados para realizar un diagnóstico correcto e iniciar un tratamiento apropiado. Todos los médicos deben estar íntimamente familiarizados por eso con la epilepsia, por su alta prevalencia, sus diversas manifestaciones clínicas y la alta probabilidad de mejorar la calidad de vida de los pacientes eligiendo un tratamiento y haciendo un seguimiento adecuado. El objetivo principal del tratamiento de la epilepsia es maximizar la calidad de vida de los pacientes, logrando la libertad o disminución de frecuencia y severidad de las crisis epilépticas, con ausencia de efectos adversos de los diferentes tipos de terapias y abordando las comorbilidades asociadas a la epilepsia. El paso inicial para lograr este objetivo es realizar un adecuado diagnóstico de epilepsia. Para esto, vamos a revisar algunos conceptos para poder tener claro el concepto final de epilepsia. El concepto de crisis epiléptica. Una crisis epiléptica es la ocurrencia transitoria de signos y o síntomas debido a una actividad neuronal anormal, excesiva y simultánea en el cerebro. La persona que tiene crisis epilépticas típicamente experimentará episodios paroxísticos de alteraciones bruscas, breves y transitorias del comportamiento, la conciencia, el movimiento, la percepción y o la sensibilidad. Vamos a definir lo que es una crisis sintomática aguda o crisis provocada. Esta crisis sintomática se da en el contexto de una afección sistémica o cerebral, con relación temporal a la causa sistémica, tóxica o metabólica. Desórdenes neurológicos como stroke, encefalitis, traumatismo encefalocraneano. Las ventanas de tiempo no están tan bien definidas, pero algunos sugieren, por ejemplo, Beggy, el 2010 sugiere que entre una semana del stroke, del traumatismo encefalocraneano, encefalopatía anóxica, cirugía intracraneal, al momento de identificar el hematoma subdural, en la fase activa de la infección del sistema nervioso y entre 24 horas de detección de la alteración metabólica. Entonces, estas van a ser las crisis sintomáticas agudas. Las crisis no provocadas son crisis o serie de crisis en un intervalo menor de 24 horas ocurridas sin un factor precipitante u ocurrido pasado el intervalo estimado para lo que es la crisis sintomática aguda, injuria estática, un traumatismo encefalocraneano, un stroke, a lo que denominamos crisis sintomática remota, o una injuria en progreso, un tumor, un desorden neurodegenerativo que va a tener su evolución en el tiempo, a lo que se va a llamar las crisis sintomáticas progresivas. En el 2014, la Liga Internacional contra la Epilepsia (ILAE) adoptó una nueva definición clínica práctica para la epilepsia. Primero, al menos presenta 2 crisis epilépticas no provocadas o reflejas con más de 24 horas de separación. 2. Si se presenta una sola crisis epiléptica no provocada o refleja, acompañada de evidencias clínicas, electroencefalográficas o de neuroimágenes que indican que hay una probabilidad de al menos 60% de presentar recurrencia de crisis durante los próximos 10 años.
Y tercero, que tenga un diagnóstico ya de un síndrome epiléptico. Una condición que debemos tener mucho cuidado es una condición de alta morbilidad y letalidad, ¿bien? Es el estatus epiléptico. Esta condición que nuevamente la Liga contra la Epilepsia describe al estatus epiléptico como la persistencia de la actividad ictal continua de 30 minutos o más, o dos crisis sin recuperación total de la conciencia entre ellas. Lowenstein propone una definición más operativa para el estatus epiléptico generalizado convulsivo de 5 minutos, tiempo en el cual la crisis debiera ser interrumpida para evitar mayor morbimortalidad y que se derive en un estatus epiléptico refractario. El diagnóstico inicial de epilepsia es importante para establecer el tratamiento y pronóstico a largo plazo. El objetivo principal de la evaluación diagnóstica del paciente con posible epilepsia es establecer si el paciente ha tenido una o más crisis epilépticas no provocadas y, de ser así, determinar el tipo de crisis epilépticas y epilepsia y síndrome epiléptico y, finalmente, la etiología de la epilepsia. Recordemos la fisiología neuronal, donde fundamentalmente la comunicación entre las neuronas se va a realizar mediante las comunicaciones llamadas sinapsis. Estas sinapsis van a utilizar una sustancia que es el neurotransmisor, que está depositada en la parte final del axón para, una vez producido el impulso nervioso, ésta se abran al espacio sináptico y posteriormente hagan efecto sobre los receptores de los neurotransmisores para el efecto sobre la siguiente neurona y después metabolizarse en el espacio sináptico. Importante que el impulso nervioso está dado fundamentalmente por la movilización de los electrolitos, sodio, potasio, cloro, calcio, hacia adentro o fuera de la neurona, de tal manera que ésta va a producirse pues una serie de cambios, lo que vamos a llamar el impulso nervioso. ¿Qué pasa en las crisis? ¿Cuál es la fisiopatología? Hay cambios, pues definitivamente, en la permeabilidad a estos iones por cambios en su distribución o función. Hay aumento de conexiones excitatorias o disminución de conexiones inhibitorias por alteración del número o función. Hay un aumento de la neurotransmisión excitatoria o disminución de la neurotransmisión inhibitoria por alteraciones en la síntesis, metabolismo o recaptura de los neurotransmisores. Las crisis convulsivas se han clasificado en el tiempo, han habido varias clasificaciones, pero lo más importante es considerar los dos grandes grupos de crisis. Las crisis que se producen cuando hay una descarga neuronal en una parte focal del cerebro y la otra donde se produce una alteración en todo el cerebro por influjo de estímulos que van del tronco cerebral o del tálamo hacia la corteza cerebral, para dar las crisis de inicio focal o crisis de inicio generalizado. Las crisis de inicio focal pueden ser con o sin preservación de la conciencia, con manifestaciones motoras, con crisis tónicas, atónicas, espasmos, mioclonías, y a veces inicio no motor, puede ser autonómico, cognitivo, conductual, sensorial. El inicio generalizado, motor o no motor. En el caso de las crisis generalizadas motoras, tenemos pues las típicas tónico-clónicas generalizadas, las clónicas, tónicas, mioclónicas, mioclónico-tónico-clónicas y mioclónico atónicas, las crisis atónicas y los espasmos epilépticos. Y las generalizadas no motoras,
como las ausencias típicas y las ausencias atípicas, que son crisis de inicio generalizado con alteración de la conciencia, pero sin actividad motora. También a veces no se saben los datos del inicio desconocido, tanto motor o no motor, y finalmente las crisis que no se pueden clasificar. Entonces, la clasificación mucho más completa no solo va a ser el tipo de crisis, si es de inicio focal, de inicio generalizado o inicio desconocido, sino el tipo de epilepsia. Estas van a dar los tipos de epilepsia focal, generalizada, combinada, generalizada focal, desconocida. Y finalmente van a derivar en los síndromes epilépticos. Los síndromes epilépticos no solo van a tener en consideración los tipos de crisis, sino la edad de inicio, la evolución, la respuesta incluso a los tratamientos y la etiología. Aquí hacia la derecha vemos la etiología de las crisis, que son estructurales, pueden ser genéticas, pueden ser infecciosas, metabólicas, causas inmunes y a veces desconocidas. Y por otro lado, no olvidarnos que el paciente con epilepsia, que tiene un tipo o tiene un síndrome epiléptico o tiene una etiología, tiene comorbilidades. Las comorbilidades propias de la personalidad, que son trastornos en el humor, ansiedad, depresión, síntomas psicóticos que también hacer de que la calidad de vida del paciente baje, lo que tenemos que también manejar esa condición. Entonces la clasificación va a ser la más fácil, va a ser la de crisis epilépticas de inicio focal, tanto con preservación de la conciencia o con alteración de la conciencia, como eran las crisis llamadas crisis parciales complejas de los focos temporales y frontales, y las crisis focales con evolución a una crisis tónico-clónica bilateral, o sea, la crisis que se generaliza. Y las epilepsias de inicio generalizado, crisis de inicio con manifestaciones motoras y crisis de inicio general sin manifestaciones motoras, como son las ausencias típicas o las crisis de ausencia atípica. Vamos a ver algunos esquemas sobre los focos y las manifestaciones clínicas de las crisis focales. En este caso, cuando se produce una descarga en el área motora primaria, se producen movimientos tónico-clónicos en el lado contralateral que incluyen cara, miembro superior y miembro inferior, y en el electroencefalograma vamos a tener las descargas que se producen en la zona de la descarga epiléptica. Las crisis sensitivas, cuando la descarga se produce en el área sensitiva primaria, la manifestación clínica va a ser definitivamente parestesias, disestesias en el lado contralateral. Las crisis eupráxicas, o llamadas también crisis del esgrimista, interesante por la localización en el área motora suplementaria. Cuando se produce una descarga en esta área, vamos a tener la rotación de la cabeza con elevación del miembro, de uno de los miembros, y con la postura hacia abajo del otro miembro, y dando la apariencia de una postura del esgrimista. Esto son las crisis eupráxicas, también son crisis focales. Otra crisis focales sensoriales tenemos las producidas en el área temporal, en el área auditiva, ya sea primaria o secundaria, en el área occipital primaria o secundaria, y en las áreas límbicas profundas, como por ejemplo el uncus del hipocampo. Estas crisis van a ser las crisis uncinadas, las cuales el paciente va a sentir olores desagradables. En las crisis visuales va desde visiones borrosas hasta alucinaciones visuales, y en las auditivas desde sonidos simples hasta alucinaciones también auditivas como manifestación de crisis focal. Las crisis parciales complejas, o llamadas también crisis focales, sin preservación de la conciencia y cierto grado de obnubilación de la conciencia, y la presencia de estos movimientos automáticos, los automatismos, chasquido de manos, el abotonarse, desabotonarse, y a veces producirse algunas posturas muy
unas posturas a veces muy raras en los pacientes que nos hacen recordar mucho a veces algunas crisis que son de tipo psicógena, que hay que hacer un diagnóstico diferencial. Las crisis generalizadas, no motoras, las ausencias, la típica en niños entre 6 y 10 años, que se producen por descargas talamocorticales en las cuales hay una ritmicidad y un electroencefalograma característico. ¿Ya? De punta onda a 3 por segundo, el paciente cesa su actividad, hay un parpadeo y dura segundos, pero se puede repetir muchas veces al día y esto podría hacer de que el niño no termine con sus actividades e influencie en su aprendizaje. Las llamadas crisis tónico-crónicas generalizadas o llamadas gran mal, en la cual se produce en primer lugar la crisis tónica, ¿no? Con un grito, una contractura generalizada, relajación de esfínteres. Después vienen los movimientos en la fase clónica, los movimientos de sacudidas tónico-clónicas y finalmente el coma posictal o el sopor posictal, después que puede durar unos minutos, a veces puede durar horas, dependiendo de la severidad también de la crisis. Las causas de epilepsia son pues variadas, pero hay dos grandes grupos que hay que considerar, las causas genéticas y las causas adquiridas. En la causa genética hay una herencia poligénica. Hay muchos síndromes epilépticos generalizados, por ejemplo, de ocurrencia frecuente, por ejemplo, las crisis mioclónicas en los adolescentes. Hay una herencia poligénica. La herencia monogénica en algunos síndromes epilépticos focales es de rara ocurrencia en estos pacientes. Las causas adquiridas, llámese lesiones secundarias que van a producir focos epileptógenos y que van a dar como manifestación las epilepsias, malformaciones del desarrollo cortical, enfermedad cerebrovascular en los pacientes de la tercera edad, después de los 60 años, la principal causa de epilepsia va a ser la enfermedad cerebrovascular, el trauma encefálico y sus secuelas en personas jóvenes, los tumores cerebrales también a cualquier edad y aumentan a mayor edad, las infecciones del sistema nervioso y las enfermedades degenerativas y otras. Las infecciones del sistema nervioso son importantes reconocer después de algunos estudios que se han realizado en países de tercer mundo en los cuales se estudia la causa y se determina pues que estos metaanálisis sugieren de que la cisticercosis es un contribuyente significativo de la epilepsia de inicio tardío en las regiones tropicales en todo el mundo y su impacto puede variar según la intensidad de la transmisión. Vale decir que si vemos una epilepsia que se inicia después de los 20 años, la causa más frecuente en nuestros países es la neurocisticercosis como manifestación. Entonces, hay que tener en mente cuando hacemos el diagnóstico de epilepsia, no solamente el diagnóstico de las crisis, que ya podemos saber, podemos aprender, podemos experimentar, el diagnóstico de qué tipo de epilepsia estamos en una epilepsia focal, si estamos en una epilepsia generalizada, diagnóstico de causa, si es una causa probablemente hereditaria o es una causa adquirida, distintas causas que revisamos, y las condiciones asociadas, trastornos de personalidad, condiciones psicológicas como ansiedad, depresión, incluso manifestaciones de índole psicótica en los pacientes. Todo eso tenemos que englobar en el diagnóstico de epilepsia. Para la evaluación diagnóstica de la epilepsia, el diagnóstico es fundamentalmente clínico. Sigue siendo la pregunta, sigue siendo la historia, la anamnesis importante para precisar si el fenómeno que ha producido una manifestación paroxística corresponde realmente a una crisis epiléptica. Entonces, depende en gran medida de esta anamnesis detallada y precisa de los signos y síntomas neurológicos transitorios anormales.
Si bien la anamnesis generalmente nos proporciona buena información para realizar un diagnóstico de epilepsia, este por sí solo no siempre puede ayudarnos a establecer el síndrome epiléptico subyacente y la etiología de la epilepsia. Entonces, dada los avances tecnológicos, también nos servimos de alguna información, por ejemplo, de videos, de fotos, de alguna información adicional que podríamos tomar para la historia de acuerdo a las circunstancias en las que se ha producido el fenómeno que sospechamos que es una crisis epiléptica. Entonces, en la evaluación diagnóstica, importante como para todas las patologías, la anamnesis, la descripción del evento. Importante preguntar a los presentes, preguntar a los familiares, preguntar en el trabajo cómo ha sido el fenómeno para poder determinar si se ha producido una crisis convulsiva. Los antecedentes fisiológicos, patológicos, antecedentes familiares de convulsiones, antecedentes familiares de otras patologías neurológicas. Hay que hacer un examen general y un examen neurológico completo y apoyándonos también en los exámenes de laboratorio, los electrofisiológicos, electroencefalograma, si es posible una punción lumbar cuando estamos al inicio de las evaluaciones, los exámenes neuroradiológicos, tenemos la tomografía, la angiotemia y la resonancia magnética y algunos exámenes especiales que podemos tener como el PET scan o el SPECT que se usan en algunas latitudes. Tenemos que tener en mente siempre el diagnóstico diferencial. ¿Con qué se puede confundir un evento de crisis epiléptica? Vamos a llamar evento paroxístico. Un evento paroxístico que se repite bruscamente y dura un tiempo para volver a la normalidad puede ser una crisis epiléptica, pero también hay otros eventos paroxísticos que no son epilépticos, que pueden ser fisiológicos, pueden ser psicógenos. Por ejemplo, un diagnóstico diferencial importante es el síncope. El síncope o desmayo no podemos confundir con las crisis epilépticas. La presencia de drogas, cuadros metabólicos infecciosos, la migraña como parte del cuadro, sobre todo la migraña con aura. La aura migrañosa es muy sugestiva también a veces de una crisis parcial, por ejemplo, de índole visual. La amnesia global transitoria es un evento donde fundamentalmente lo que falla es la memoria y puede durar horas. El ataque isquémico transitorio, la actividad cesa, la actividad neurológica transitoriamente, puede ser minutos a horas. En los casos de isquemia cerebral transitorio en pacientes que tienen factores de riesgo para enfermedad cerebrovascular. Los trastornos del sueño, por ejemplo, algunas parasomnias que podían hacer confundir con trastornos paroxísticos epilépticos. Cuidado porque con muchas epilepsias o crisis convulsivas también pueden darse en el sueño. Entonces sí podría haber también crisis epilépticas desencadenadas en el sueño. Los trastornos del movimiento pueden confundirse con crisis epilépticas, sí. Por ejemplo, cuando tenemos en niños las distonías, son cuadros de trastornos del movimiento que se producen bruscamente y que no es por una descarga epiléptica, sino por una alteración en los centros que controlan el movimiento. En las psicógenas tenemos por estrés, adaptación, los trastornos afectivos, el ataque de pánico. Se puede confundir un ataque de pánico con lo que llamamos el pánico epiléptico, cuando súbitamente, por ejemplo, los focos frontales o temporales podrían generar sensación de miedo y pueda confundirse con un ataque de pánico, donde hay pues manifestaciones previas de ansiedad, que hay niveles de ansiedad, la conversión, ¿no? Los síndromes conversivos que nos pueden dar algunos episodios pues que por sus características también son muy sui generis, que la diferenciamos porque son cambiantes, son irregulares en su presentación. Trastornos facticios, trauma, abuso también son parte de estos diagnósticos diferenciales de eventos paroxísticos. Y si son crisis epilépticas, debemos de considerar si estamos frente a una crisis provocada
o una crisis no provocada, y si es recurrente, ya estaremos bajo el concepto de epilepsia, ya sea generalizada o focal. En este cuadro lo que se trata de mostrar es algunas variables para diagnosticar y hacer una diferenciación entre lo que es una crisis epiléptica, al inicio, el síncope, la isquemia cerebral transitoria, la amnesia global transitoria y la migraña. Por ejemplo, en el aura, las crisis epilépticas pueden tener aura, pueden tener una manifestación inicial. El síncope, el aura generalmente son náuseas, vómitos o mareos. En la isquemia cerebral transitoria no hay aura, en la amnesia global transitoria tampoco. Y en la migraña tenemos pues el aura de la migraña son síntomas positivos, sobre todo en la esfera visual. Podemos tener escotomas, podemos tener imágenes centellantes en la visión y que duran corto tiempo y después viene el dolor de cabeza, ¿no? La postura. En la crisis epiléptica no hay ninguna postura en especial. En el síncope generalmente están en la postura erecta, en la isquemia cerebral transitoria y en la amnesia global transitoria y en la isquemia cerebral transitoria no hay ninguna y ninguna tampoco en migraña. El inicio de la crisis epiléptica es súbito, agudo. En el síncope, si bien es cierto agudo, pero da un tiempo y es variable a veces. La isquemia cerebral transitoria también se produce en forma aguda. La amnesia global transitoria también se produce en forma aguda. La migraña sí es un poco más gradual. La duración corta de las crisis, 1 a 2 minutos, segundos o minutos del síncope también, minutos a horas de la isquemia cerebral, generalmente la amnesia global transitoria horas, y las migrañas pueden durar horas, a veces días. Los movimientos de la crisis epiléptica son variables. En la del síncope hay pérdida del tono muscular, puede haber algunas sacudidas mioclónicas. En la isquemia cerebral transitoria es el déficit del movimiento. En la amnesia global transitoria no hay ninguna, y usualmente en la migraña tampoco lo hay. La incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria, por ejemplo, es variable en las crisis epilépticas, muy rara en el síncope, no hay en la isquemia cerebral transitoria, ni en la amnesia global transitoria, ni tampoco en la migraña. El electro es característico epileptiforme en las crisis. No hay en el síncope, hay cierto enlentecimiento, no hay descargas. También en la isquemia cerebral transitoria y en la amnesia global transitoria, en la migraña están normales. El trauma es variable. En el síncope también es variable. Usualmente en la isquemia cerebral transitoria no hay ni en la amnesia global transitoria, ni tampoco en la migraña. El posictal, confusión en la crisis epiléptica. En el síncope hay una recuperación rápida de la alerta. La isquemia cerebral usualmente están alertas. En la amnesia global transitoria también están alertas y en la migraña también están alertas. Entonces, uno podría diferenciar pues las crisis epilépticas con estas variables del síncope, la isquemia cerebral transitoria, la amnesia global transitoria y la migraña como diagnósticos diferenciales de episodios paroxísticos epilépticos. También con algunas variables podríamos diferenciar las características de las crisis epilépticas con las crisis psicógenas. Muchos pacientes epilépticos tienen además crisis psicógenas. Y si la mayoría son crisis psicógenas y estamos dando un tratamiento, probablemente haya fallas en el tratamiento, no porque no haya respuesta al tratamiento, sino porque hay crisis psicógenas que no van a responder al tratamiento anticonvulsivante. La edad de aparición de las crisis en cualquier momento, las crisis epilépticas. Las psicogénicas entre 15 y 26 años es un poco más en mujeres, una historia psiquiátrica comúnmente notada en las crisis psicógenas. Las crisis generalizadas, convulsivas, son movimientos pues reiterativos, regulares. En cambio, en las psicógenas son movimientos de agitación, sacudidas muy asincrónicas, movimientos de un lado para el otro, y la vocalización, hay un grito tal inicial y hay un grito permanente a veces
en la psicógena. La incontinencia es frecuente en los tipos de crisis y ocasionalmente se ve en las psicogénicas. La duración menos de 2 a 3 minutos y a menudo las psicogénicas son mucho más prolongadas, más de 3 minutos. Comúnmente se lesionan, hay mordedura de lengua en la crisis epiléptica, los bordes de la lengua, poco común en las psicogénicas, pero cuidado, la mordedura podría ser en la línea media. La amnesia es común, no se acuerdan los que han tenido crisis, y es variable en las psicogénicas. A veces hay referencia de crisis supuestamente generalizada con preservación de la conciencia, cosa que no puede haber en crisis epiléptica. La sugestión puede provocar crisis, es raro la crisis epiléptica y es muy frecuente en las crisis psicogénicas. Dos condiciones que también debemos saber diferenciar en la anamnesis. Para apoyarnos en los exámenes auxiliares que son útiles para la evaluación de la epilepsia, el electroencefalograma es una prueba de diagnóstico importante cuando estamos sospechando de que el paciente tenga posiblemente epilepsia. Es útil para confirmar el diagnóstico de epilepsia y no solo eso, sino clasificar el tipo de epilepsia o síndrome epiléptico subyacente. Para hacer el mejor uso clínico del electroencefalograma en la evaluación de los pacientes con posible epilepsia, todo médico debe comprender que hay fortalezas y debilidades del electroencefalograma, específicamente en lo que se refiere al diagnóstico de epilepsia. Entonces hay cierta sensibilidad del electro y una especificidad. La sensibilidad de un electro estándar es bajo realmente. Las descargas epilépticas interictales, los DEI que le vamos a llamar, se encuentran en el 20 al 55% de las personas con epilepsia en un primer electro estándar. La sensibilidad del electro estándar puede aumentar al realizar más estudios, incrementar el tiempo del registro del electro, realizar los estudios inmediatamente después de una crisis, o sea, hacer lo bastante cerca a producida la crisis o utilizar procedimientos de activación como privación de sueño, por ejemplo. Para la especificidad de la presencia de estas descargas epilépticas interictales son poco frecuentes en pacientes sin antecedentes de epilepsia. Los estudios en pilotos, por ejemplo, de aeronaves que estaban sanos, revelaron que habían descargas epilépticas interictales casi en el 0.5%. Se ha registrado que la prevalencia de estas descargas es algo mayor en niños sanos y en adultos hospitalizados con trastornos neurológicos o psiquiátricos. O sea, es importante, si encontramos descargas y tenemos una historia compatible, nos va a ser más útil el encontrar estas descargas epilépticas interictales, estos hallazgos positivos en el electroencefalograma. Ahí vemos un registro del electroencefalograma, los electrodos en el cuero cabelludo en una distribución que es ya bastante universal, en el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, y colocado a una central en la cual se va a producir la imagen, el trazado electroencefalográfico digital, el cual vamos a poder archivar, vamos a poder tener en cualquier momento para revisar estas imágenes. Importante es la monitorización con video electroencefalograma. Hay algunos hospitales, clínicas, por supuesto, que tienen no solo la posibilidad de hacer un electro, sino simultáneamente hacer un video. O sea, la grabación y visualización sincrónica del electro y el comportamiento clínico del paciente. Se pueden realizar registros breves de varias horas de forma ambulatoria en un laboratorio, mientras que los registros más largos de 24 horas se realizan generalmente con el paciente hospitalizado. Esto va a mejorar la sensibilidad, la especificidad del electro, porque vamos a tener un seguimiento y no solamente vamos a ver eso, sino la correlación con las observaciones clínicas del paciente al que le estamos haciendo el trazado. Algunos trazados electroencefalográficos, vean ustedes,
las famosas puntas o espigas de menos de 70 milisegundos, las polipuntas, la onda aguda, que es un poquito más ancha que la espiga, el complejo punta-onda lenta, el complejo polipunta-onda lenta y el complejo aguda, punta aguda y onda lenta. O sea, son las formas de presentación de la actividad epiléptica. Son trazados en los cuales estos hallazgos van a hacer sospechar de lo que estamos viendo en el paciente, el fenómeno que ha presentado, en la localización que podemos tener estas descargas. Vamos a decir que podrían ser de tipo generalizado o focales. Entonces sí, manifestaciones claramente referidas a la epilepsia. Este es un trazado electroencefalográfico típico de una ausencia típica, una epilepsia de inicio focal sin actividad motora, en la cual hay pues una punta onda a 3 Hz o a 3 por segundo generalizado. Esto puede reproducirse haciendo activación. En el momento se le hace hiperventilar al niño y el niño podría presentar en ese momento crisis y registrar un electro característico. La tomografía computarizada, otro elemento importante para la búsqueda de la causa, sobre todo de la epilepsia, es útil en la evaluación de la emergencia en un paciente con primera crisis. Tenemos que hacer en emergencia por lo menos una tomografía, la mayoría de las emergencias las tiene, con el objetivo de excluir problemas neurológicos agudos que requieren una intervención urgente. Cuidado con las crisis sintomáticas, porque podía ser en el contexto, por ejemplo, de un trauma cráneoencefálico, en el contexto de una meningitis que tenemos que diagnosticar y como parte de la evaluación necesitamos la tomografía. Por lo general está disponible, como les digo, en hospitales, tiene bajo costo y es fácil de realizar en pacientes inestables. Baja sensibilidad para lesiones pequeñas, particularmente en regiones de la corteza orbitofrontal o temporal medial, donde probablemente no puede haber algunas lesiones. El porcentaje global de éxito de la tomografía para detectar lesiones en epilepsias focales es bajo, al 30%. Se considera que en los países endémicos de neurocisticercosis, como habíamos dicho, es el Perú, todos los pacientes con epilepsia deberían tener un estudio de tomografía que es más sensible que la resonancia para detectar, por ejemplo, las calcificaciones, que son muy útiles para el diagnóstico de neurocisticercosis. Miren ustedes algunas imágenes de tomografía que nos permite ver lesiones, acá calcificaciones córtico-subcorticales con presencia de otras formaciones quísticas. Aquí tenemos una formación tumoral, un meningioma, ya derivado de la meninge que capta el contraste muy irregular, y también la presencia de algunas alteraciones vasculares como malformaciones vasculares que podrían generar focos epileptógenos. La resonancia magnética es fundamental para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con epilepsia. Se ha convertido en un elemento importante que nos ayuda a identificar la etiología estructural de la epilepsia y permite definir la naturaleza estática o progresiva de una lesión. Podemos hacer resonancias en el tiempo para ver si una lesión está creciendo, está progresando en el tiempo. La resonancia no solo tiene mayor sensibilidad que la tomografía para la mayoría de las lesiones epileptogénicas, sino también una mejor resolución espacial y contraste entre sustancia gris y blanca y tejidos blandos. Permite la obtención de imágenes en múltiples planos, como la valoración cerebral funcional a través de diferentes técnicas. Importante tener en cuenta que no todas las anormalidades que se vean en la resonancia magnética causan crisis epilépticas, ni todas las que se originan de anormalidades cerebrales identificadas van a ser origen de crisis. Entonces tenemos que saber interpretar cualquier hallazgo anormal en la resonancia magnética. Aquí estamos viendo la resonancia mucho más fina, permite ver bien
sustancia gris, sustancia blanca, lesiones muy sutiles, muy pequeñas en estas zonas. Acá estamos viendo mejor una neurocisticercosis con un escólex. Podemos ver una neurocisticercosis en el espacio subaracnoideo y podemos hacer una funcional en la cual combinamos con otros métodos para poder, no invasivos por supuesto, para poder establecer algunas zonas elocuentes, por ejemplo en el movimiento, en el pensamiento, en la visión, y podemos visualizar algunas zonas muy elocuentes, sobre todo cuando uno va a hacer la evaluación del paciente, por ejemplo, para cirugía. Esa es la resonancia funcional. La tomografía por emisión de positrones, el PET, y el SPECT, que es la tomografía computada por emisión de fotón único, tenemos en el Perú, no tenemos PET para epilepsia en el Perú. Sí podemos hacer uso para poder establecer cuando estamos sospechando de que se ha producido una epilepsia focal. Tenemos la sospecha de que de la zona donde se ha producido, pero no tenemos evidencia en tomografía ni en resonancia magnética. Entonces, mediante el PET podríamos localizar, por ejemplo, una lesión epileptógena acá en el área frontal izquierda, ya que nos dice que sí, definitivamente hay un foco epileptógeno ahí. El SPECT nos permite ver en un SPECT interictal, vean ustedes, la zona temporal del lado izquierdo es un poco amarilla acá, y cuando se produce la crisis o estamos cerca a la crisis, se produce pues una coloración roja acá. Significa que el foco está activo. Y por una imagen de sustracción podemos tranquilamente localizar el foco epileptógeno. Para eso nos sirve estas imágenes. Cuando tenemos pacientes con alta sospecha, tenemos pacientes con electrofocal, tenemos pacientes con resonancia normal, pero queremos saber dónde está el foco epileptógeno y podemos hacer estos métodos para localizarlos. Vamos a tocar tema ahora dentro de lo que es la epilepsia del tratamiento, cómo vamos a hacer el tratamiento, el seguimiento de los pacientes, que es importante. La medicación anticonvulsivante es considerada de primera línea en el tratamiento de pacientes con epilepsia. No hay otra forma de tratar, de parar las crisis, de controlar, si no utilizamos medicamentos anticonvulsivantes. La libertad de crisis en el paciente depende de la correcta elección del fármaco anticonvulsivante, definitivamente. Desde que se inició el uso de fármacos anticonvulsivantes en 1857, la aparición de nuevos fármacos se dio de manera constante, si bien en un principio fue de manera muy lenta, hasta los años 90, en que se vio un rápido incremento en el número de moléculas presentes en el mercado. Aún así, el porcentaje de pacientes que alcanza libertad de crisis se mantiene en un número alrededor del 70%. O sea, con los fármacos que tenemos podemos controlar crisis en el 70%. Queda un 30% de pacientes que requieren la búsqueda de nuevas opciones terapéuticas. Durante los últimos años se ha incrementado el arsenal terapéutico y ha permitido contar con fármacos de primera, segunda y tercera generación. Los de primera generación conocidos como el fenobarbital, la fenitoína, las benzodiazepinas y la etosuximida. Las de segunda generación ya hacia los años 70, en que encontramos el ácido valproico y la carbamazepina. Y de la tercera generación ya las drogas más nuevas, encontramos fármacos como la vigabatrina, la gabapentina, el felbamato, la lamotrigina, el topiramato, la fosfenitoína, la tiagabina, el levetiracetam, la sonizamida y la oxcarbazepina. Con todos estos fármacos y la posibilidad de tratamientos individualizados, se observa que en muchas ocasiones la elección del fármaco no es la más adecuada, llevando a un control subóptimo de las crisis epilépticas, fenómeno observado en los países desarrollados, pero más aún en los países en desarrollo.
Cuando vamos a empezar el tratamiento de pacientes con la primera crisis, una crisis que no es provocada, se han hecho estudios, el estudio FIRS, el 93, el MES, el 2005 y algunos estudios observacionales, siguiendo a través del tiempo el riesgo de recurrencia de las crisis. Y se ve que, por ejemplo, en el estudio FIRS estamos viendo una recurrencia del 18, 28, 41 a 51% a los 3, 6, 12 y 24 meses, hasta los 2 años sube a 51%. En el mes, el riesgo de recurrencia es 26, 39, 51, 52% a los 6 meses, 2, 5 y hasta los 8 años. Y el riesgo de recurrencia 40% a 2 años. Más o menos se ha establecido que aumenta pues el riesgo de recurrencia hasta los 2 años. El principal determinante es la recurrencia, es el tratamiento. El riesgo de recurrencia es mayor en el periodo inmediato a la primera crisis. Casi del 80-90% de los que recurren lo hacen en los primeros 2 años. FIRS, el 90% estuvo por lo menos un año sin crisis luego de 4 años. Y en el MES, el 92% estuvo por lo menos 2 años sin crisis luego de 5 años. Esto permite seguir el riesgo de recurrencia para poder plantear un tratamiento de anticonvulsivante desde el inicio o observar cómo va la evolución cuando las epilepsias son de baja frecuencia, son muy esporádicas, no hay pues elementos importantes en los exámenes auxiliares que permitan decir de que va a ser una recurrencia muy importante. Entonces, ¿qué beneficios tendríamos en el tratamiento de la primera crisis convulsiva? Evaluar recurrencia a corto plazo y a largo plazo. La tasa de recurrencia, ya hemos dicho, luego de una primera convulsión, usualmente tónico-clónica, es de 23 a 71% luego de 2 a 3 años. Entonces, el reto es el tratamiento temprano versus el tratamiento tardío. Entonces, todavía existe la discusión de si se debe tratar una primera crisis en todos los aspectos o si podemos todavía observar tratando de ver de que si hay recurrencia recién dar el tratamiento anticonvulsivante. ¿Por qué razones? ¿Por qué razones entonces? Porque hay riesgos cuando se instala un tratamiento anticonvulsivante. El tratamiento no será efectivo en prevenir recurrencias y las consecuencias que trae el tratamiento a largo plazo. Aspectos psicológicos, sociales y legales afectando la calidad de vida del paciente y los riesgos en la salud asociados con la toma prolongada de medicación antiepiléptica con los efectos adversos que ya vamos a revisar también. Se recomienda entonces iniciar con un antiepiléptico tras la primera crisis no provocada cuando el riesgo de recurrencia sea elevado. El inicio temprano del anticonvulsivante disminuye el riesgo de recurrencia a los 2 años en un 34%. El riesgo de recurrencia es mayor en los siguientes casos. Si tenemos un electro anormal, mayor será el riesgo de recurrencia. Alteración estructural cerebral, un examen de tomografía o resonancia anormal, una historia familiar de un estatus epiléptico o crisis febril, vamos a tener que el riesgo de recurrencia va a ser mayor. Y el inicio de la anticonvulsión no altera el pronóstico a largo plazo respecto al desarrollo de epilepsia. Vamos a recordar y vamos a presentar los nuevos fármacos anticonvulsivantes en una revisión muy rápida para poder recordar desde los primeros anticonvulsivantes. Primero es importante tener en mente el botón terminal del axón
y su comunicación con la otra neurona. Las vesículas sinápticas, porque de ahí se van a producir una serie de efectos. Se va a poder manipular la membrana presináptica, la membrana postsináptica, las vesículas y su acercamiento hacia el espacio sináptico. Entonces, muchas drogas van a tener mecanismos de acción diversos. Algunos van a tener más mecanismos de acción de otros, y conocer estos aspectos es importante para poder evaluar e instaurar el mejor tratamiento anticonvulsivante para la persona. Miren ustedes en la historia cómo se ha dado hasta más o menos 1980-90, en que desde el fenobarbital, la fenitoína, la primidona, la etosuximida, y empieza la carbamazepina, el diazepam, el valproato. De ahí hay un crecimiento importante, casi vertical, de las nuevas drogas anticonvulsivantes en corto tiempo. Significa entonces que desde inicios del siglo pasado hasta 1990 se descubrían los anticonvulsivantes cada cierto tiempo, muy prolongado. En cambio, a partir del 90, rápidamente tenemos un arsenal importante de drogas antiepilépticas. ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Cómo se produce el mecanismo de acción de los anticonvulsivantes? Existen varios mecanismos mediante los fármacos anticonvulsivantes ejercen su función. De estos, los más conocidos y utilizados son aquellos que actúan a nivel de los canales de sodio. O sea, para poder alterar los canales de sodio, los canales de calcio, el sistema GABAérgico. Sabemos que el sistema GABA es inhibitorio, y más recientemente receptores de otro tipo, por ejemplo receptores AMPA, receptores de canales de potasio. Otros mecanismos que tenemos son los de hiperpolarización activada por canales dependientes de otros nucleótidos, proteínas de vesículas sinápticas y aminas, y por último, algunos fármacos anticonvulsivantes tienen efecto sobre las vías metabólicas intracelulares que regulan los canales iónicos y receptores. O sea, varios mecanismos de acción que podía atribuirse a distinto tipo de fármaco anticonvulsivante. Vamos a tener acá un cuadro donde presentamos algunos anticonvulsivantes. Acá al inicio vemos los que dependen de alteración de los canales de sodio: fenitoína, carbamazepina, oscarbazepina, sonizamida y en parte la motrigina. Van a alterar los canales de sodio. Los canales de calcio, fundamentalmente la etosuximida, que es un medicamento para las crisis de ausencias típicas en los niños, que van a tener ese efecto. Los que van a ser GABAérgicos, o sea, van a estimular este neurotransmisor inhibitorio, esta vía inhibitoria: las benzodiazepinas, los barbitúricos, la tiagabina, la bigabatrina, alterando la transaminasa de GABA, la modulación de GABA también, como la gabapentina, el valproato de sodio, para lo que es alteración del glutamato. Si nosotros frenamos al glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio mediante sus receptores, como el felbamato, mediante el topiramato también, que es otro mecanismo de acción que se atribuye al topiramato, que pueda frenar también el efecto del glutamato. La acetazolamida, inhibidor de la anhidrasa carbónica, que se usa en algún tipo de crisis y sobre todo en la hipertensión endocraniana para poder disminuir la producción de líquido cefalorraquídeo.
Los nuevos anticonvulsivantes como levetiracetam, tenemos pues que los mecanismos de acción casi no son bien conocidos, pero en los últimos años ya se ha estudiado muy bien y dependen pues de la manipulación de las vesículas sinápticas. Estas vesículas que contienen el neurotransmisor tienen que pegarse a la membrana para poder ser vertidos en el espacio sináptico. Ahí es donde ciertas proteínas de estas vesículas actúa, por ejemplo, el levetiracetam. O sea, varios mecanismos de acción, drogas que tienen una a más mecanismos de acción, drogas que fundamentalmente tienen sobre los canales de sodio o canales de potasio, y los otros sobre la estimulación GABAérgica, el bloqueo de glutamato y otros que en el camino se van aprendiendo el mecanismo de acción. Vamos a recordar, el fenobarbital pues es un anticonvulsivante uno de los más antiguos. Antes se usaban los bromuros, desde 1850 y tanto se usaban los bromuros. Los bromuros fueron usados durante mucho tiempo, hasta que se descubre al fenobarbital. Entonces, la OMS todavía lo recomienda para tratar ciertos tipos de epilepsia en los países en desarrollo. Es más, todavía como arsenal terapéutico importante vamos a tener el fenobarbital, por ejemplo, en algunos países de la India y del África que tienen pues una población que puede recibir el fenobarbital por el bajo costo que tiene, pero con los efectos colaterales que ya sabemos, porque tiene una actividad hipnótica y sedante. Es eficaz frente a las convulsiones tónico-clónicas generalizadas, también las epilepsias parciales y convulsiones febriles. También es importante y lo usamos en el estatus epiléptico. El fenobarbital, la absorción del fenobarbital es oral, es casi completa, pero la tasa de absorción es dependiente de la edad. Rápida en adultos, lento en niños. Se une a proteínas al 40-60%. Y esta afinidad es más alta para adultos que para niños. Se metaboliza en el hígado por estas enzimas y que se excreta en parte como un glucurónido. Los niveles sanguíneos están entre 15 y 40 microgramos por mililitro. O sea, el nivel terapéutico de fenobarbital, si nosotros dosamos fenobarbital en un paciente que está tomando 100, 150, 200 miligramos diarios, una o dos veces al día, debe tener entre 15 y 40 microgramos por mililitro su dosaje. La fenitoína, importante en el tratamiento de la epilepsia desde el año 1930. Y miren ustedes, desde 1912, de fenobarbital a la fenitoína han pasado buena cantidad de años. Ejerce su efecto anticonvulsivante al unirse a los canales de sodio. En estado activo prolongado, el estado de inactivación rápida. O sea, fenitoína importante, su efecto sobre los canales de sodio. Suele tener una alta unión a proteínas, pudiendo llegar hasta 90%, o sea, fuerte unión a proteínas. El metabolismo de la fenitoína es hepático mediante el citocromo P450 y en menor medida el CYP1219. Presenta una cinética no lineal debido a su metabolismo. Es saturable. Miren ustedes, si nosotros empezamos a subir la dosis de fenitoína, vamos a tener un momento en el cual un aumento pequeño de dosis va a ser una elevación en el suero de tipo exponencial y podríamos intoxicar al paciente. Esa es la cinética no lineal o cinética cero de la fenitoína que tenemos que tener muchísimo cuidado. Eficaz en las crisis focales y tónico-clónicas generalizadas, no es eficaz e incluso puede exacerbar las crisis mioclónicas y las crisis de tipo ausencia. O sea, nunca vamos a pensar en dar a un niño con ausencia o unas crisis mioclónicas fenitoína, porque puede exacerbarlas. La dosis habitual sabemos que es de 200 miligramos al día hasta 400, administrar inicialmente como una dosis antes del acostarse. O sea, puede darse una
2 hasta dividido en 3 veces, pero puede darse en una sola dosis al acostarse, cuando sobre todo los pacientes se han olvidado de tomar. Se considera el rango terapéutico de 10 a 20 microgramos o miligramos por litro o microgramos por mililitro. Las reacciones idiosincráticas incluyen erupción cutánea, cuidado, casi el 6%, en raras ocasiones síndrome de Stevens-Johnson, sobre todo en pacientes mayores de 60 años. El uso crónico incluye hiperplasia gingival, acné, hirsutismo, atrofia cerebelosa, disminución de la densidad ósea, anemia y neuropatía periférica. O sea, con el tiempo podemos tener muchos efectos colaterales en la fenitoína. Sin embargo, su uso es bastante generalizado. Tenemos en la emergencia, por vía parenteral para el tratamiento del estatus convulsivo, sí, tenemos fenitoína. Tenemos fenitoína en la forma de solución, en la forma de tabletas y cápsulas, sí, podemos usar en los pacientes. La carbamazepina, su mecanismo de acción es similar a la fenitoína porque ejerce su efecto mediante el bloqueo de los canales de sodio voltaje dependientes y reduce la actividad neuronal de alta frecuencia. Una biodisponibilidad buena, con unión a proteínas al 75%, se metaboliza en el hígado mediante el CYP3A4, generando un metabolito activo, la carbamazepina 10-11-epóxido. Este es importante porque este epóxido, que se da por el metabolismo hepático, es responsable de obstrucción farmacológica y de algunos efectos adversos. La cinética es de orden lineal, o sea, aumentando la dosis vamos a aumentar en forma lineal, casi predecible, los niveles sanguíneos de la carbamazepina. Es un potente inductor enzimático, además de tener un notorio efecto de autoinducción al incrementar su propio metabolismo. Cuidado, en las primeras semanas de dar el tratamiento hay una autoinducción, o sea, probablemente el dosaje baje y el paciente quede desprotegido aun cuando está tomando una buena dosis. Entonces se requiere a veces el aumento de la dosis para alcanzar los niveles adecuados por esta autoinducción que se produce en la carbamazepina. Entre las indicaciones primarias se mete en monoterapia o terapia complementaria en crisis tónico-crónicas generalizadas y en las crisis focales. La carbamazepina demostró superioridad respecto a otros fármacos en múltiples estudios por eso se establece que como la indicación primaria para el tipo de crisis, o sea, crisis parciales, crisis focales, con o sin secundaria generalización, la droga de elección hasta ahora es la carbamazepina. Las convulsiones mioclónicas y las convulsiones de ausencia pueden empeorarse, así como con la fenitoína, pueden empeorarse con la carbamazepina. Los efectos adversos que se presentan con una frecuencia casi hasta el 10 al 45% en algunas series son más frecuentes en adultos mayores y sus manifestaciones se dan principalmente a nivel del sistema nervioso central. Entre los efectos adversos más frecuentes tenemos somnolencia, mareos, ataxia, diplopia, visión borrosa, sobre todo al iniciar el tratamiento, sobre todo en personas mayores de 60. Puede relacionarse con problemas hematológicos, cuidado, como anemia plástica, con disminución de folatos y con la consiguiente producción de anemia megaloblástica. La toxicidad hepática es rara, pudiendo presentarse 16 casos por 10.000 pacientes tratados. Por último, es frecuente la presencia de hiponatremia, sobre todo en población adulta mayor. Entonces, hay que dosar el sodio, porque muchas veces se produce una hiponatremia sin edemas, ¿no? Probablemente por secreción inapropiada hormona antidiurética que se produce en el tiempo. O sea, hay que dosar, hay que hacer el perfil hepático, hay que hacer el perfil hematológico siempre en los pacientes cada cierto tiempo, como vamos a ver posteriormente en el seguimiento.
El valproato o el ácido valproico es un fármaco, había sido sintetizado incluso hace muchísimos años y la acción epiléptica había sido descubierta en 1962. El 64 se inician los primeros estudios y se comercializa en 1967. Mecanismos propuestos para el ácido valproico es aumento de los niveles celulares de neurotransmisor inhibitorio, el GABA, aumento de la actividad descarboxilasa del ácido glutámico, o sea, responsable de la síntesis, aumenta nuevamente el GABA. Inhibición de la transaminasa GABA, o sea, el que metaboliza el GABA también se inhibe, por lo tanto hay aumento nuevamente de GABA, o sea, hay varias formas de aumentar el GABA. Entre otros mecanismos adicionales incluye bloqueo de los canales de sodio, también, o sea, valproato bloquea los canales de sodio dependientes de voltaje, lo que lleva a una limitación en la activación repetitiva sostenida de las neuronas, lo que explicaría la eficacia del ácido contra las crisis tónico-clónicas generalizadas. Actualmente se considera que el ácido valproico es uno de los fármacos de mayor uso a nivel mundial, debido a que demostró efectividad en prácticamente todos los tipos de epilepsias primarias generalizadas, así como la carbamazepina era en las crisis focales parciales, en las crisis primarias generalizadas, tipo ausencia, mioclónicas, crisis tónico-clónicas, atónicas, además de tener efectividad en las crisis febriles, las crisis neonatales, el síndrome de West, el síndrome de Lennox-Gastaut, que son encefalopatías epilépticas de la infancia. 95% también de unión a proteínas. O sea, por varias vías metabólicas se va a producir el metabolismo del ácido valproico. Si bien el seguimiento del tratamiento mediante dosaje de los niveles séricos se realiza continuamente, no es tan confiable el valor porque es bastante variable, porque estos valores están continuamente variando y porque no se conoce una relación directa entre los valores séricos y la respuesta clínica, siendo los valores terapéuticos entre 50 y 100 microgramos por mililitro para ácido valproico. El ácido valproico puede aumentar el apetito, hacer aumentar de peso, causando ganancia de peso, causa alguna pérdida del cabello pasajero que mejora con la suplementación de zinc y raramente causa anormalidades en el conteo sanguíneo y en el hígado. La hiperamonemia y disfunción pancreática han sido también reportados. En el seguimiento del ácido valproico no solamente vamos a hacer perfil hematológico, vamos a hacer perfil hepático, también tenemos que hacer el perfil pancreático. Cuidado con la hiperamonemia con el uso de ácido valproico. Los nuevos anticonvulsivantes, vamos a ver, la oxcarbazepina, sintetizada en 63 y en 1977, iniciándose su uso comercial en 1990. Miren ustedes, ya estamos en el 90, donde se produce un rápido descubrimiento de nuevos anticonvulsivantes. El mecanismo de acción primario es similar a la carbamazepina. Ambos fármacos tienen diferencias a nivel de efectos secundarios, las vías metabólicas e interacciones farmacológicas distintas. La biodisponibilidad de la OX tiene una absorción mayor al 95% cuando se administra en su presentación oral de liberación inmediata. Esta absorción se reduce un poco cuando hay una presentación de liberación retardada. O sea, hay una de liberación rápida, otra de liberación retardada. La principal indicación de la oxcarbazepina, tanto en monoterapia como en terapia complementaria, es de las crisis focales y secundariamente generalizadas. No la vamos a indicar en crisis generalizada. Vamos a indicarla en crisis focales y secundariamente generalizadas. También es útil para tratar de crisis tónico-clónicas primarias no asociadas con ausencia ni crisis mioclónicas. La dosis inicial en adultos es de 300 miligramos con una tasa de titulación de 300 miligramos por semana hasta llegar a una dosis de mantenimiento de 900 a 1800 al día. Para los niños es de 4 o 5 miligramos por kilo día.
Al realizar los estudios respecto a sus efectos adversos, la frecuencia de estos se mantuvo entre 5 y 8%. Además, en comparación directa con la carbamazepina, el porcentaje de abandono por efectos adversos fue 14% para la oxcarbazepina y 26% para la carbamazepina. El efecto adverso fue más frecuente con la oxcarbazepina en relación con la carbamazepina fue la hiponatremia. O sea, si encontramos a cierto grado de hiponatremia con carbamazepina, con oxcarbazepina es mayor, se ha visto en los estudios, aun cuando los otros efectos colaterales son mayores con la carbamazepina. Entonces, de ahí que puede usarse, después de haber usado un tiempo la carbamazepina, puede pasarse a oxcarbazepina. La lamotrigina es un medicamento interesante, introducido en 1991 en el Reino Unido y el 94 en los Estados Unidos. Se considera un fármaco de amplio espectro, pues es eficaz para el manejo de las crisis focales y generalizadas. Su uso se extiende en la mayoría de las epilepsias, excepto en aquellas con crisis mioclónicas. Poquito cuidado con donde tengan crisis mioclónicas. En las demás sí, muy interesante su efecto. Actúa mediante la inhibición de las corrientes de sodio sensibles al voltaje, nuevamente canales de sodio, pero también tiene una interacción preferencial con el canal de sodio inactivado lento. Por eso inhibe las descargas de alta frecuencia. Otros mecanismos también de la lamotrigina, de acción de la lamotrigina, como son el bloqueo de la conducción de potasio y la inhibición de la transmisión sináptica excitatoria, mediante el bloqueo de los canales de calcio tipo N, inhibiendo los receptores postsinápticos tipo AMPA y la liberación de glutamato. O sea, varios mecanismos de acción de la lamotrigina que hace de que este anticonvulsivante sea pues bastante versátil y utilizado pues tanto para crisis parciales como crisis generalizadas. Una de las reacciones adversas más características es la aparición de un rash, el rash cutáneo, especialmente en las 8 primeras semanas de tratamiento. En general son reacciones leves de curación espontánea, aunque en algunas ocasiones puede haber un peligro potencial para la vida, por lo que se requiere una estrecha vigilancia. Hay que dar subiendo las dosis pues muy lentamente, cada 2 semanas, subir 12.5 a 25 miligramos. O sea, se va haciendo para evitar la aparición de estas reacciones severas como el síndrome de Stevens-Johnson, que puede llevar a hospitalización y si no se interrumpe el tratamiento. Otros efectos adversos muy comunes con la lamotrigina, la más de 1 cada 10 personas, nerviosismo, irritabilidad y dolores de cabeza. Se usa generalmente solo o en combinación. Una combinación muy interesante que vemos en la práctica clínica es la lamotrigina con ácido valproico. El ácido valproico aumenta los niveles de lamotrigina. La lamotrigina y su administración concomitante se asocia con una profunda interacción farmacodinámica, en la que pequeñas dosis de lamotrigina se asocian con una eficacia significativa, una sinergia importante. Uso durante la gestación sin mayor riesgo, importante. El uso en ancianos todavía en controversia. Se parece ser una droga que se puede usar durante la gestación y uso también en ancianos, aunque todavía eso está en controversia. Otro anticonvulsivante conocido que lo tenemos en el Perú es el topiramato. El principal mecanismo de acción son los canales de sodio y también la potenciación de la inhibición mediada con GABA en los receptores GABA-A, reducción de las excitatorias del glutamato a través de los receptores AMPA, inhibición de los canales de calcio de alto voltaje, inhibición de la anhidrasa carbónica. Miren ustedes, un efecto bien interesante que comparte con, por ejemplo, con la acetazolamida. Y se usa el topiramato en lo que es la hipertensión endocraniana benigna, el pseudotumor cerebral, que puede ir muy bien con topiramato también. Bueno para convulsiones focales y generalizadas. Fue encontrado útil en el síndrome de Lennox-Gastaut
Acuérdense, en epilepsias, encefalopatías epilépticas de la infancia, en chicos de 2 a 4 años con Lennox-Gastaut que tienen varios tipos de crisis, pueden tener crisis tónicas, atónicas y ausencias, para los espasmos infantiles y otros tipos de convulsiones. Entre los efectos adversos más importantes del topiramato tenemos los mareos, la ataxia, dolor de cabeza, temblor, somnolencia, la disfunción cognitiva. Dependiendo de la dosis, a mayor dosis, mayor posibilidad de alteración cognitiva, sobre todo memoria, amnesia, confusión, depresión y la habilidad emocional. El topiramato, a diferencia del valproato, por ejemplo, que hace subir de peso, produce baja de peso y puede producir litiasis renal en algunos pacientes. El levetiracetam se trata de un fármaco derivado de la pirrolina, aprobada por la FDA en 1999, de liberación inmediata, y 2008, de liberación prolongada. Se usa como tratamiento de primera línea y complementario en las crisis focales y secundariamente generalizadas, principalmente crisis tónico-crónica generalizada y crisis mioclónicas en adultos y niños. Un medicamento muy interesante. La dosis habitual puede iniciarse en adultos con 500 a 1000 al día y aumentarse hasta la dosis objetivo en incrementos de 500 a 1000 cada 1 a 2 semanas. La dosis de mantenimiento habitual es de 1000 a 3000 miligramos al día. Este fármaco no requiere monitorización de los niveles séricos y su titulación se realiza en base al seguimiento clínico. Sin embargo, el rango terapéutico establecido para leve puede verse entre 12 y 46 microgramos por mililitro. Su mecanismo de acción no está basado en ninguno de los anteriores vistos, clásicos mecanismos de acción conocidos para otros fármacos. La manera en la que actúa es mediante su unión a una proteína que está en la vesícula sináptica. O sea, en la vesícula sináptica, donde está el neurotransmisor excitatorio, va a pegarse a esta proteína SB2A. Al unirse a esta proteína, levetiracetam interfiere con la liberación de las vesículas sinápticas, aunque en menor grado levetiracetam actúa a nivel de los canales de calcio tipo N. Presenta una farmacocinética lineal, absorción por vía oral y casi completa, con una biodisponibilidad muy próxima al 100%. Tiene una baja unión a proteínas, siendo hasta un 10%. Su administración junto con alimentos puede demorar la absorción, pero no reduce los niveles plasmáticos. Entre los efectos adversos más frecuentes suele encontrar la producción de somnolencia, astenia, mareo, ataxia, infección y nerviosismo. Dentro de los más llamativos se suelen ser los trastornos relacionados a la esfera psiquiátrica y del comportamiento, en la que se encontró agitación, hostilidad, ansiedad, apatía, la habilidad de despersonalización y depresión. El 12.9% de los pacientes con levetiracetam, en comparación con 6.2% de los pacientes con placebo, un 0.7% presentó síntomas psicóticos, mientras que solo 0.2% de los pacientes con placebo presentó síntomas. Por último, 0.5% de pacientes tratados con levetiracetam presentó ideas suicidas, mientras que el grupo de pacientes con no presentó estos síntomas. O sea, esta es una limitante importante, pero que se puede seguir en la evolución. No todos los pacientes van a hacer esto. Algunos pacientes lo toleran muy bien, hasta 3000 miligramos, una droga que no va por el hígado, fundamentalmente va por vía renal. Es bastante tolerado y sobre todo buen efecto tanto en monoterapia como en la terapia combinada para las crisis tanto generalizadas, las crisis parciales y las crisis con mioclonías. Un nuevo medicamento ya recientemente, casi el 2007,
ha sido aprobado por la FDA, la lacosamida. Este medicamento aprobado en Estados Unidos en 2008. La lacosamida es un antagonista NMDA, o sea, va a antagonizar los efectos del glutamato, que actúa en un sitio de enlace de glicina. La lacosamida es un aminoácido funcionalizado que tiene actividad a través de los canales de sodio, también voltaje dependiente. Sin embargo, no actúa en el modo convencional de estabilizar la inactivación rápida del canal, sino más bien potencia la activación lenta del canal. La lacosamida, el tratamiento debe mantenerse por un tiempo que oscila entre 2 a 5 años, el tratamiento farmacológico, antes de intentar suprimir la medicación, lo que obliga a controles periódicos a lo largo de este tiempo. Entre el 20% y 50% de ellos deberá continuar tomando medicación en forma indefinida. Es precisamente por esta larga duración de tiempo por lo que es tan importante el seguimiento de los pacientes. Los nuevos fármacos anticonvulsivantes, como les dije, no han modificado los principios básicos del tratamiento farmacológico de la epilepsia, pero han dado más opciones en epilepsias focales y generalizadas. No demostraron ser más eficaces que los tradicionales. Tienen características farmacocinéticas favorables, menor número de interacciones y menor perfil de efectos adversos en la fase aguda y crónica del tratamiento, además de mostrar un menor riesgo de teratogenicidad. Este cuadrito nos permite ver las drogas de primera elección. Si tenemos crisis tónico-clónica generalizadas, la elección va a ser ácido valproico, lamotrigina, topiramato, y de segunda elección son isamida, difenilidentoína, carbamazepina, oxcarbamazepina, primidona y felbamato. Si tenemos crisis parciales, la primera elección va a ser carbamazepina. Vamos a poder usar fenitoína, lamotrigina, oxcarbazepina y ácido valproico. Y de segunda elección, levetiracetam, topiramato, gabapentina, fenobarbital, primidona y felbamato. En las crisis de ausencia, vamos a poder usar el ácido valproico como lo hacemos en el Perú, pero la droga de elección es la etosuximida para la crisis de ausencia típica. Puede usarse la lamotrigina y el clonazepam. Y en las crisis de ausencias, en las crisis mioclónicas o atónicas, crisis mucho más difíciles de tratar, siempre una buena elección el ácido valproico con lamotrigina y el topiramato. Le sigue el clonazepam y el felbamato. Entonces, más o menos esa va a ser la forma como vamos a elegir nuestra primera elección, nuestra segunda elección en el tratamiento anticonvulsivante. Este cuadro para ver los efectos, recordar nuevamente los efectos que tenemos que tener en mente, de relevancia en especial con la edad, o sea, en ancianos mucho más. Trastorno cognitivo, la fenitoína, fenobarbital, topiramato, benzodiazepinas y primidona. Trastornos extrapiramidales, el valproato, sobre todo el temblor. Valproato en relación con temblor. Osteoporosis, hay reabsorción ósea con fenitoína, fenobarbital, carbamazepina y valproato. Trastorno de la conducción cardíaca, cuidado con fenitoína, carbamazepina y lamotrigina. Herpes cutáneo les había dicho con lamotrigina, cuidado con carbamazepina. Anemia megaloblástica, fenobarbital y fenitoína. Hiponatremia, carbamazepina, oxcarbazepina y a veces fenitoína. Aumento de peso, valproato, algunas gabapentina, pregabalina y pérdida de peso, el topiramato y la sonisamida. Los objetivos del seguimiento del paciente epiléptico es, revisión clínica del paciente, cómo va clínicamente nuestro paciente que está tomando anticonvulsivantes, control del tratamiento, si está tomando, qué dosis, si vamos a hacer algún cambio de dosis, prevenir y tratar los efectos adversos de la medicación. Tenemos que hacer estudios hematológicos, estudios metabólicos cada cierto tiempo. Cada 3 a 6 meses debía hacerse, o cuando la condición del paciente
empeora o cuando se va a cambiar de medicamentos. Ayudar a la adaptación psicosocial del paciente. El paciente que tiene sus controles, que cumple con sus controles con su médico, ayuda a adaptarse psicosocialmente al paciente. La educación del paciente y los familiares. Cada que acuden a la consulta, siempre debe educarse al paciente cómo tomar, cómo cuidarse, y a los familiares también cómo ayudar a que tengamos un mejor control de las crisis. Los exámenes en el seguimiento. Hay que hacer un hemograma completo y pruebas hepáticas al menos una vez por año en pacientes bajo monoterapia y al menos 2 veces al año en pacientes con politerapia. Otros exámenes tales como calcio, fósforo, séricos, electrolitos, tiempo de protrombina serán solicitados en casos especiales, dependiendo de la droga que se está usando. El electroencefalograma de control, una vez iniciado el tratamiento, puede ser útil para confirmar su normalización después de obtenido el control de las crisis, pero no se justifica mientras el paciente está sin crisis. Debe solicitarse otro electro cuando se plantea la suspensión del tratamiento. Periodicidad de las visitas. Las visitas de seguimiento posteriores dependerán de el grado de control que se haya conseguido con la medicación, intentando siempre la supresión total de las crisis sin ocasionar efectos secundarios, insistiendo repetidamente al paciente en la necesidad de tomar correctamente la medicación. Si las crisis se controlan totalmente, como suele ocurrir en muchos síndromes epilépticos idiopáticos y con crisis, el dosaje de nivel plasmático. Las indicaciones para la solicitud de dichos niveles séricos son: luego de 2 meses de iniciado el tratamiento, si hay persistencia de crisis, hay que hacer un dosaje. Podemos saber si el paciente está tomando el medicamento, si la dosis es insuficiente. El periodo de crecimiento o aumento importante de peso es donde también hay mayores requerimientos del medicamento. Entonces es bueno hacer también el dosaje de nivel plasmático. Sospecha de probable efecto tóxico. Si estamos viendo algunos efectos tóxicos del medicamento, entonces será el momento de hacer un dosaje para ver en qué nivel estamos. Ingesta de otros fármacos. Si vamos a usar otros fármacos, no solamente anticonvulsivantes, porque hay interacción con ellos, también otros antibióticos, por ejemplo, antituberculosos, otros fármacos, como por ejemplo los anticoagulantes o los medicamentos cardiovasculares. Hay que tener mucho cuidado también cuando se va a introducir un nuevo medicamento en el paciente epiléptico. En el embarazo y la lactancia, por supuesto, adherencia terapéutica dudosa. Si el paciente nos está mintiendo, no toma el medicamento y dice que sí lo está haciendo, un dosaje bajo nos estará diciendo que realmente no está tomando el medicamento. Ajuste de politerapia antiepiléptica, cuando vamos a adicionar más medicamentos para mejor control de la crisis. Cuidado, hay que hacer también dosaje de nivel plasmático. ¿Qué alternativas tenemos en la evolución del paciente con epilepsia? Los pacientes que siguen con crisis deberán acceder a otras alternativas. Ensayos de medicamentos epilépticos no convencionales, teniendo en cuenta que ellos aportan solo un 5% de control adicional. La dieta cetogénica, importante la dieta cetogénica, la cirugía de epilepsia, la estimulación vagal, son otras alternativas que podemos usar en pacientes, sobre todo que están ya con politerapia, que siguen con crisis convulsivas. Son epilepsias de difícil control, las llamadas epilepsias resistentes al tratamiento o las epilepsias refractarias, las que requieren ya muchas veces cirugía de epilepsia, como son las crisis de los focos temporales, que van muy bien con cirugía. Importante el diario de epilepsia como una herramienta útil para las personas con epilepsia. Es un cuaderno de bitácora en el cual anotan todo lo relacionado con la enfermedad, en especial las anomalías, las crisis y si tienen problemas con la medicación. Porque muchas veces cuando va el paciente a la consulta no se acuerda
no lo ha notado, puede tener trastornos en la memoria y los familiares no ayudar en ese sentido. No vamos a tener mucha información. Un diario de epilepsia nos daría información importante que nosotros podemos, que podemos llevar mejor al paciente. Esta información es muy valiosa a la hora de acudir a la consulta con el neurólogo, ya que podrá el especialista conocer su condición en detalle y pautarle mejor el tratamiento según el tipo de epilepsia que tenga. El tratamiento más adecuado redundará en un mejor control de crisis, el manejo de la enfermedad y de la calidad de vida del paciente. Este diario de epilepsia puede llevar a cabo en cualquier soporte formato, un cuaderno, una aplicación en el móvil, aplicaciones mucho más elaboradas, por ejemplo, que se tienen para los pacientes con epilepsia. Una tarjetita de emergencia se debe tener el paciente con su nombre. Si ha tenido una crisis, tiene su nombre, dirección, teléfono. Si estás en un servicio de emergencia del hospital, en qué hospital me tratan, incluso ponen que con los teléfonos de su médico y mi medicación, la medicación que está tomando, cuál es la medicación que está tomando. Entonces, esta tarjeta de emergencia la tiene que llevar siempre el paciente cuando sucede una crisis, pues súbitamente en la calle o en el trabajo, ¿no? Para que conozcan de que sí es epiléptico, que sí toma una medicación, que tiene una dirección y hay que llevarlo a la emergencia al paciente.